Quería compartirles, oye, ok, quería compartirles todo lo relacionado a los retos de calidad en salud, que es a lo que nos enfrentamos de manera diaria y es parte, en definitiva, del trabajo que muchos de nosotros estamos enfocados. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Cuando hablamos de calidad en salud, primero hay que verificar un poco las definiciones, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a esto es básicamente al grado en el cual los servicios de salud, tanto para individuos como para poblaciones, va a aumentar las probabilidades de resultados médicos deseados y son consistentes con los conocimientos profesionales actuales. Esta es una definición que nos da el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Y si nos queremos ir un poco hacia lo que es mejoramiento de la calidad, está enfocado es un enfoque sistemático que va a utilizar técnicas específicas para mejorar la calidad, donde los aspectos claves son la introducción e implementación del cambio y la aplicación de un enfoque consistente y sostenible. Entonces, hablamos de calidad en salud, hablamos como un centro, hablamos como un fin, el paciente, y nos orientamos hacia mejorar la calidad de su atención, ya sea teniendo como referencia unos estándares mínimos a los cuales nosotros mismos decidamos colocar como estándares mínimos. Podemos estar hablando de los estándares que nos da el Ministerio de Salud, o los que nosotros querramos considerar, o los que nosotros como institución consideremos qué es lo que debemos dar a cada uno de los pacientes en las atenciones. Y de ahí hablamos de un enfoque en el cual vamos a querer ir mejorando esta atención a manera como vayamos desarrollando nuevos procesos e implementando nuevas estrategias para la atención de este paciente. Al final todo gira alrededor del cambio y es importante mantenernos en el cambio, porque eso significa que nos estamos moviendo y estamos avanzando. Si vemos un poco los conceptos, como siempre digo, cuando hablamos de calidad en salud o muchos de los últimos temas relacionados a seguridad del paciente, el área de salud los ha extraído de alguna otra área. Y no pasa, y no es diferente con el tema de calidad. Al inicio hablábamos de calidad, gestión de calidad, mejora continua de la calidad. Conocemos de seguro muchas estrategias, muchas herramientas que sabemos que han comenzado en la industria, en la aeronáutica, y que poco a poco se han ido adaptando a la parte de salud. Ahora hablamos de calidad en salud, de ahí estuvimos hablando de gestión de la calidad en salud, tenemos una norma peruana que nos habla de eso, y también ya estamos hablando en este momento sobre la mejora continua de la calidad en salud. Son las mismas definiciones enfocadas hacia lo que nosotros hacemos, atender pacientes. Vemos un poco esta evolución. Y ha habido, y es bueno tener en cuenta cuál es la estructura básica de los sistemas de salud que manejamos en este momento. Hay tres factores claves, hay tres personajes, por así decir, que se involucran en una estructura básica del sistema de salud. Tenemos a los pacientes, tenemos al proveedor de la atención médica y tenemos a un intermediario. El paciente, conocemos la persona que va a un establecimiento de salud buscando una atención. El proveedor, nosotros como médicos, nosotros como enfermeras, como obstetras, psicólogos, que vamos a dar o a brindar la atención en salud, pero se necesita este intermediario que no es otra cosa más que el establecimiento de salud, sea un establecimiento de salud privado, un establecimiento de salud público, y y cuáles son estos nexos, qué es lo que nos interrelaciona. El paciente va a ver con un intermediario al cual le va a dar algún tipo de dinero, ya sea a través de impuestos, si es que habláramos por un tema de salud pública, por un tema de la parte del Ministerio de Salud, algún tipo de dinero, y este intermediario se encarga de realizar el pago, se convierte en una especie de financiador en algunos casos, o en otros casos sencillamente es el que va a recibir el concepto del pago y se lo va a dar al proveedor. Adicionalmente, puede haber también una relación directa entre el proveedor y el paciente, que también pasa. Hablamos de una consulta privada, donde el paciente le paga directamente al médico en un consultorio particular, que no necesariamente habla de un intermedio.
y obviamente el proveedor es el que termina dando la atención. Estos intermediarios, en algunos casos, por ejemplo, los que nosotros conocemos como las IAFAs, que son las instituciones financieras, que son las que van a recibir todo el dinero y van a proporcionar la atención de acuerdo a un sistema de pago ya establecido y ya conocido, tanto por el paciente como por el proveedor, que tanto van a recibir como para brindar la atención. Existen a nivel, digamos, si hablamos a nivel mundial, tenemos 4 tipos de sistemas de salud. Tenemos el Bismarck, el Beveridge, el Seguro Nacional y el pago de bolsillo. Cuando hablamos de un sistema de salud tipo Bismarck, es cuando estamos enfocados en una seguridad social, basada en servicios a través de la elección de organizaciones. El Estado es un regulador de los servicios. Entonces, el Estado lo que hace es verificar que el servicio de salud que se brinde cumpla los estándares que en realidad ellos están ofreciendo. En el caso de Beveridge, se basa en el acceso universal por asignación. Todos los servicios están gestionados por el gobierno y regulados por impuestos. En este caso, al haber acceso universal, es básicamente cuando hablamos de la definición de lo que viene a ser atención primaria, el médico de familia. A cada uno le corresponde algún tipo de proveedor del servicio de salud que ya está establecido, ya sea por un nivel de jurisdicción, por un nivel, cuando hablamos de un área específica, pero ya hay una población asignada. Y este caso está regulado también por el gobierno y es a través de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos dependiendo del país donde estemos, porque esto en realidad se da mucho más en otras zonas. Esto no es exactamente el modelo que tenemos acá en el país. El Seguro Nacional utiliza proveedores privados y programas de aseguramiento del gobierno. Sin fines de lucro, normalmente es más simple y barato. La ventaja principal es que solo hay un pagador, por lo que tiene gran poder de mercado para negociar. En este caso, ¿qué es lo que pasa? El Estado va a pagar directamente a cada uno de los proveedores, que es un solo pagador, ellos se encargan de toda la parte económica. Y obviamente acá no vemos un tema de lucro, porque es básicamente teniendo como centro la atención en salud y llegar con la salud al mayor número de personas o a la mayor cantidad de población. Y sí, se utilizan proveedores privados, considerando que los proveedores nacionales no se dan abasto. Y en ese caso, como ellos al final compran el servicio del proveedor privado, hay bastante poder de negociación porque hay muchos que van a querer trabajar con el Estado. Y el pago de bolsillo, que es bastante conocido por todos nosotros, se basa en el pago directo de los pacientes por servicios de salud. Muchas de las instituciones de salud privadas tienen un porcentaje, yo diría por lo menos un 20 o un 30%, dependiendo de la zona que nos encontremos del país, en el que tenemos una gran población que hace pago de bolsillo. Considerando que en provincia esto podría llegar hasta el 45 o el 45 o 50%, perdón, del pago del bolsillo. Es decir, que no necesariamente acuden a nosotros por teniendo como intermediario algún tipo de seguro, ya sea, no sé, ahorita hablamos de un seguro particular o a través de una EPS, sino que las personas que acuden y en el momento de hacer la asignación del dinero, realmente lo hacen del bolsillo, es parte del pago directo. Cuando hablamos de calidad de salud, habíamos dicho la provisión de servicios de salud de manera accesible y equitativa a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la satisfacción del usuario. La finalidad siempre es la satisfacción del usuario. Ahora, cuando hablamos de satisfacción en temas de salud, es un tema bastante complicado. Obviamente, porque no es que si a alguien le gustó o no le gustó la atención. Muchas veces el paciente enfoca la satisfacción relacionado a qué tan mejorado o no estuve, qué tan bien atendido o no estuve. Son muchos factores que se dan en la atención en salud que nos pueden terminar definiendo lo que significa calidad en salud. Algunos puntos a tener en cuenta cuando hablamos de calidad en salud: es importante mantener una sólida relación con la atención y con la seguridad del paciente. Hablamos
de estándares de calidad en el momento de atender al paciente, enfoque de seguridad del paciente, el enfoque de que el paciente no reciba o no tenga una atención que le origine daño durante ella, sino que salga recuperado, dependiendo obviamente de la patología por la que acude. La calidad en salud después tiene mucho impacto en la experiencia del paciente. Es algo que se está moviendo mucho, es un término que está muy en boga. La experiencia del usuario, nosotros diríamos la experiencia del paciente, va más allá de que si logramos sanarlo, si logramos recuperarlo, si logramos rehabilitarlo. Va por toda esta cadena de procesos por las que el paciente pasa. Desde el momento que lo recibimos en la puerta, que es atendido ya sea por un consultorio, que sea atendido por la emergencia, que haya la necesidad de pasar una hospitalización, una sala quirúrgica, que haya la necesidad de pasar por exámenes de laboratorio, radiológicos, todo este paso del paciente por una serie de áreas o de UPCS, como querramos llamarlo, en nuestra institución, le va a brindar la experiencia. Y esa experiencia tiene mucho que ver también con las habilidades blandas de nuestros profesionales, no solamente con su capacidad técnica. Ya sabemos, a veces conocemos muy buenos colegas renombrados en su área, pero que lamentablemente carecen de habilidades blandas, o es una deficiencia en la cual nos toca trabajar. Entonces, cuando hablamos de experiencia, hablamos más allá de qué tan bien recuperado estuve. Otro punto que vemos son las acreditaciones de hospitales. Obviamente son un ejemplo de cómo medir y mejorar la calidad en salud. La acreditación de los hospitales, nosotros contamos con una acreditación nacional, que es la que da el Ministerio de Salud, y conocemos actualmente acreditaciones internacionales, como la Joint Commission International, la acreditación canadiense, que son ejemplos de instituciones que vienen a valorar y a verificar que también hemos implementado ciertos estándares de calidad y seguridad. El Ministerio de Salud es exactamente lo mismo, nos da unos documentos normativos que nos dicen a qué deberíamos aspirar. Obviamente conocemos que para la acreditación nacional nos exige primero una autoevaluación, dependiendo del porcentaje que hayamos obtenido, podemos solicitar la acreditación. Y ellos vienen a valorar lo que nosotros le hemos dicho que tenemos implementado. La acreditación internacional es muy parecida, nos da, en este caso no es una norma técnica, nosotros adquirimos, compramos un manual y con este manual nos desglosa una serie de estándares dependiendo de los procesos que ellos van a evaluar, que en realidad es todo. En la acreditación nos evalúan el 100% de procesos que pasan dentro de un establecimiento de salud. Entonces, lo que hacen es evaluar qué tan bien implementados están. Entonces, al final nosotros nos terminamos comparando con instituciones extranjeras que han pasado las mismas acreditaciones. Y también lo que debemos considerar cuando vemos calidad en salud es la satisfacción del paciente, que es la diferencia entre la expectativa y la experiencia, es decir, esta brecha. Y ahí es cuando muchas veces hablamos de la brecha de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos implementado algún proceso en el cual tenemos ciertos estándares. Por ejemplo, cuando un paciente llega a admisión de una clínica o de un hospital, nosotros hemos hablado con el personal de admisión, nos hemos capacitado para que puedan saludar de esta manera, tengan acceso a la información que el paciente pueda requerir, tenga un sistema que funcione y que responda de manera rápida, tenga un buen gestor de citas, y adicionalmente les hemos capacitado mucho en habilidades blandas respecto a la manera y el trato. Sin embargo, viene un paciente y recibe lo que para nosotros es una atención de calidad, una atención adecuada para los estándares que nosotros hemos colocado en nuestra institución, y el paciente reclama. Y tú dices, ¿cómo puede reclamar si nuestro personal ha atendido de la manera correcta? Está bien, pero esa es la diferencia entre la experiencia que ha tenido él respecto a la expectativa. Él puede tener una expectativa mucho más alta de una atención de calidad, lo que para él significa una atención de calidad. Y nosotros, haberle hecho vivir una experiencia que según sus estándares están por debajo. Esa diferencia, esa brecha, es lo que él
va a denominar satisfacción. Entonces él va a decir, no me atendieron bien. ¿Por qué? Porque su expectativa era mucho más alta. Tal vez, no sé, mientras estaba en la sala de espera, porque porque el médico que tenía que atender tiene muchos pacientes, él esperaba que le invitaran un café. ¿Qué puede pasar? Hay algunas clínicas que lo hacen. Sin embargo, nosotros no le brindamos el café porque no está dentro de nuestro layout, no está dentro de las disposiciones que hemos quedado como clínica. Entonces, cuando esa persona va a valorarnos cuál es la satisfacción respecto a la atención que le damos, ellos dicen, no, fue muy baja. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque nos compara con otra clínica distinta en la cual el café sí se lo dieron. Y entonces a eso le llamamos lo que es la brecha de satisfacción. Cuando ya estamos entrando, hablando de satisfacción, de la calidad en salud, entramos a lo que veníamos hablando, que era la mejora continua en la calidad en salud. Y que es una combinación de esfuerzos para crear cambios que generan mejores resultados para el paciente. A nivel de salud, mejor desempeño del sistema respecto a la atención y mejor desarrollo profesional respecto al aprendizaje. Entonces estamos cogiendo 3 puntos. Salud para el paciente, mejor desempeño del sistema, que es cómo él percibe la atención, pero de la manera que la hemos diseñado nosotros como institución, y mejor desarrollo profesional, porque es qué tan capacitados están nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de admisión, nuestro personal de atención al usuario, de plataforma de atención al usuario, para brindar el servicio que cada uno de ellos está dispuesto. Estamos hablando de 3 puntos. Obviamente cuando hablamos de esto hay elementos filosóficos, estructurales y elementos específicos en salud, cuando hablamos de la mejora continua en calidad en salud, pero hay una lista de características que son bastante generales, los cuales incluye cuando hablamos de la mejora continua. Es el enlace de los elementos claves del plan estratégico de la organización. Es necesario que la mejora continua en la calidad lo coloquemos dentro de un plan estratégico. Y cuando desarrollemos un plan operativo, tengamos acciones para desarrollar, para implementar o para fortalecer todo lo relacionado a la mejora continua de la calidad. Si no está dentro de un plan estratégico, si no está encabezado por la dirección, por la alta dirección, por la gerencia general, va a depender de cada establecimiento, cómo es el nivel jerárquico. Si la cabeza no tiene claro que es parte de una estrategia, la mejora continua de la calidad no funciona. Siempre, o en la mayoría de los casos, debe haber un comité de calidad. Uno, porque tenemos una norma peruana que lo exige. Y dos, porque necesitamos a un equipo que dirija. Yo soy de la idea, que suena muy a defensa civil, pero de que calidad somos todos. Cada uno desde nuestro puesto de trabajo contribuye para la mejora continua de la calidad. Pero también es cierto que debe haber un equipo que lidere. Y en este caso, el más estratégico, y aparte de lo que la norma nos pide, es un comité de calidad. Adicional, ¿qué más se suma? Un programa de desarrollo profesional para el personal. Si yo quiero mejorar, hablábamos de la salud del paciente, del desempeño del sistema y del desarrollo profesional, yo tengo que capacitar. Tengo que hacer que mi profesional desarrolle. Yo identifico, hago mi línea base, cuáles son estas áreas en las cuales se encuentran débiles y las fortalezco. Ya puede ser desde habilidades técnicas, conocimientos del rubro, habilidades blandas. Si estoy hablando de que voy a entrar en un proceso de acreditación, tal vez gestión del cambio, adaptación, diferentes puntos, pero tengo que invertir en el desarrollo profesional de mi persona. Tengo que comenzar a determinar cuáles van a ser los mecanismos para seleccionar oportunidades de mejora. Yo puedo tener 10, 20 problemas, que muchos de nosotros podemos tener hasta más en una institución, pero no voy a poder, lamentablemente,
implementar la mejora continua en todos, voy a tener que priorizar. Entonces, ¿qué estrategias voy a utilizar para priorizar? No sé, el que tenga un mayor impacto en el paciente, en el que sea más fácil de solucionar y con una menor inversión económica, el que lo pueda hacer en el menor tiempo. Hay muchas variables y cada institución tiene que elegirlas. Cada institución tiene que decidir cuáles son los parámetros, por lo cual va a priorizar. Existen muchos cuadros de priorización, donde está el factor económico, el factor tiempo, el factor impacto, y muchas veces entre estos tres factores se hace una valoración y se decide. Porque obviamente, vuelvo a decir, no podemos hacer mejora continua en todos los problemas, al menos no en el mismo tiempo. Voy a tener que priorizarlos y tal vez armar un programa, armar un esquema en el cabo de algunos meses, un par de años, poder llegar a solucionarlo. Otro punto es la formación de equipos de mejoramiento de procesos. Y esto es muy importante. Esto va de la mano con que si yo quiero mejorar determinado proceso, tengo que hacerlo con las personas involucradas en el proceso. Pero estas personas tienen que conocer herramientas, aprender sobre herramientas de mejoramiento de procesos. Entonces tengo que formarlos. Probablemente pueda formar un grupo de personas en el área asistencial, un grupo en el área administrativa, es una opción, o tal vez si estoy dentro de un hospital grande, con muchas camas, armo el equipo, no sé, de mejora continua, de hospitalización de medicina, de hospitalización quirúrgica, del área de emergencia. Todo va a depender de la disposición, del número de camas que tenga, la cantidad de gente con la que trabajo, pero se tienen que formar equipos, se les tiene que dar herramientas. Si no les doy herramientas, no puedo esperar que hagan mejora continua. Tengo que dar el soporte del personal para el análisis y el rediseño de procesos. Y esto es básico. Si yo quiero que hayan cambios, vamos a tener que rediseñar procesos. Rediseñar procesos significa evaluarlos, analizarlos y darnos cuenta que de la manera que lo veníamos haciendo no va. Entonces, eso es algo súper importante porque ¿qué pasa a veces? Que yo formo el equipo, le doy las herramientas y de pronto el equipo me hace una propuesta. Y resulta que yo soy el jefe, yo soy el director, yo soy el gerente y yo fui quien decidí que ese proceso se hiciera de determinada manera. Y ahora viene el equipo y me dice, doctora, vamos a cambiarlo porque nos hemos dado cuenta, según el análisis, que esto nos está trayendo tiempos muertos, nos está generando colas, estamos perdiendo dinero porque estamos haciendo reprocesos. Y yo digo, no, porque esto yo lo hice y está bien. Entonces, parte de la generación del cambio, como le dije, es el compromiso de liderazgo, y el compromiso de liderazgo se evidencia cuando se da soporte al personal, cuando se le dan no solamente herramientas, se le da los recursos, no necesariamente financieros, muchas veces el recurso humano, el recurso del tiempo, o muchas veces una aceptación de sí, hace el cambio. Yo que tengo determinado cargo, que tengo determinada jerarquía en la institución, apruebo el cambio y te doy todo el apoyo para que lo realices a partir de él. Eso es muy importante. Otro punto es políticas del personal que motivan y apoyan su participación en el cambio. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados o tenemos la tendencia, probablemente no todos, pero un gran grupo, a que no nos gusta el cambio. Yo creo que nos hemos tenido que adaptar al cambio a consecuencia de la pandemia. Estoy seguro que muchos de nosotros tuvo que adaptarse a muchas cosas, desde el uso de un EPP totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, desde el uso de una mascarilla aún en la vía pública o aún en espacios cerrados a los que nunca habíamos estado acostumbrados, solamente solíamos usarlas cuando estábamos en la atención en salud y en cierto tipo de pacientes. Entonces, los últimos años nos está llevando a adaptarnos al cambio, pero también tenemos como institución que apoyar el cambio, tenemos que darle políticas al personal que les permita entender los cambios
y sentir que están motivados a cambiar. Yo siempre digo, mientras no expliquemos la finalidad de un cambio y no vendamos la idea del producto que nos va a traer el cambio, no esperemos que la gente cambie con nosotros. No podemos ir de un momento a otro a decir, hoy día ya no se hace de la manera A y se va a hacer de la manera B. Razón, motivo, nadie la da. Sencillamente es una indicación de gerencia, es una indicación de la dirección. Perdón, pero eso no funciona. Podrá funcionar al inicio, podrán colocar, no sé, de contraparte que hay un reglamento interno de trabajo, podrán decir una serie de cosas. Pero si no convencemos, si no transmitimos el mensaje, si no hacemos que las personas suban al barco con nosotros del cambio, va a ser muy difícil hacer un cambio en una institución. Como dicen, tenemos que venderles el sueño a ellos, que entiendan por qué queremos hacer un cambio. Y eso lo hacemos a través de políticas. En políticas que el personal se sienta motivado. Y uno de los últimos puntos es aplicación de las más recientes técnicas para el control estadístico de procesos. Y eso es importante. A veces estamos acostumbrados a decir, quiero hacer algo, quiero cambiar, quiero modificar, pero no tengo una data, no tengo un análisis cuantitativo en muchos de los casos que respalde mi cambio, que me sustente, que me permita decir, ok, voy a cambiar y este proceso, no sé, si antes atendía bajo este sistema de colas o este sistema de citas, atendía a 10 pacientes diarios porque tenía tantos médicos, ahora estoy gestionando el cambio, hago un nuevo proceso y me permite atender a 20 en el mismo tiempo y con la mejor atención. Y si no tengo números que respalden en realidad que está siendo efectivo mi cambio, que este proceso me está haciendo más rentable, que este proceso me hace perder menos tiempo, eh, no hay mucha evidencia. Solamente es decir, sí, las cosas van mejor. Y acostumbrémonos a, hay que acostumbrarnos a trabajar en base a data. No necesariamente el personal de salud, al menos yo levanto la mano por mí, no necesariamente manejamos mucho el tema estadístico, mucho el tema de indicadores al inicio. Por un lado es aprender de estos puntos que todavía tenemos falencias, y por otro lado es buscar apoyo. Usualmente, no siempre, pero tenemos un área de estadística en las clínicas, en los hospitales, tenemos un área de TI, de informática, y dentro de esta área tal vez hay alguna que maneja indicadores, hay alguna área que procesa datos. Entonces podemos buscar ayuda y apoyo para que ellos sean parte importante de nuestra gestión del cambio y rediseño de procesos. La mejora continua de la calidad al final tiene propiedades y funciones que muchas veces son definidas como la esencia de una buena gestión y liderazgo. Y vuelvo a decir, el cambio es fundamental en el ámbito de salud. Y es importante definir el tema del cambio. Es importante hacer una gestión adecuada del cambio. ¿Y qué significa hacer una gestión adecuada de cambio? Si lo hablamos así rápidamente. Es que si yo voy a instalar un cambio, hay que escribirlo y hay que asegurarnos que todos conozcan el cambio. No es solamente cambiar algo de un día para otro y todo el mundo se queda al aire. No, es rediseñar el proceso, escribirlo. Yo no estoy a favor que todo tenga que estar escrito, pero lo cierto es que teniendo procedimientos nos ordenamos. Y cuando hagamos un cambio en un proceso, hagamos el cambio en el procedimiento, hay que comunicarlo. Hay que asegurarnos que las personas involucradas en el proceso lo conozcan y que las personas que reciben como entrada el producto del proceso sepan qué cambio ha habido y sea socializado, porque eso permite agilizar al final toda una cadena de procesos que nos lleva a un producto, que son los que estamos orientados. Ahora, hay 3 abordajes centrales cuando hablamos de la mejora. Hablamos del enfoque del consumidor,
el enfoque en el sistema y medición y toma de decisiones. Enfoque en el consumidor es parecido a que habláramos enfoque en el usuario, que no es otra cosa más que el paciente, el que va a consumir nuestro servicio, por el que estamos en una institución de salud. Es la persona que va a recibir la atención que nosotros vamos a brindar. El enfoque en el sistema es enfocarnos en la manera como nosotros gestionamos que funcione el servicio, la manera que nosotros lo hemos diseñado. Y medición y toma de decisiones es lo que hablaba. Si no medimos, si no tenemos data, si no la analizamos, nuestras decisiones no van a estar basadas en algo tangible, solamente van a estar basadas en parte subjetiva. Solamente va a estar basada en situaciones, en opiniones, y no voy a tener números con los cuales comparar después que haga el cambio. Y para eso me sirve el número. Tener una línea base, rediseñar mi proceso, gestionar el cambio y volver a medir. Y darme cuenta que hubo una mejora continua en la calidad. ¿Qué estrategias? Parte de lo que he venido hablando. Parte de todas las medidas que uno toma. Al final es parte de las herramientas que uno ya conoce. Y en este caso, el más conocido, creería yo, el famoso ciclo de Deming o el ciclo de Peo, que como dice acá, es un enfoque simple para probar cambios en procesos o soluciones para problemas puntuales, impulsar su efectividad y mejora continua en el tiempo. ¿Cómo comienza el ciclo de Peo? Justamente comienza con una P que nos dice planifica. Establece procesos, objetivos, porque tienes en la mira un resultado. Planifica, planifica, planifica. Después que has planificar, haz. Implementa los procesos, implementa los cambios que has planificado. Después, verifica. Realiza el seguimiento y la medición de los procesos y productos. Verifica el impacto que ha tenido lo que has hecho. Tú habías planificado hacer un cambio porque seguro tenías, no sé, tenías un grado de satisfacción del paciente de un 60% en tu establecimiento de salud, tomaste acciones para mejorar la satisfacción, las implementaste y de ahí volviste a medir tu satisfacción. Y ahora tu satisfacción está en 70. Entonces dices, está funcionando. Tal vez no llego al 80, 85, era lo que me había proyectado, pero está funcionando. Entonces de ahí actúo. ¿Qué hago? Tomo más acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Ya me di cuenta que esos cambios tuvieron un efecto, pero necesito hacer algo más que ese cambio. Necesito actuar más, necesito volver a planificar o darme cuenta que un cambio tal vez no fue suficiente. Esa es la parte de actuar. Vuelvo a actuar, vuelvo a tomar acción respecto a algo y de ahí me tomo el tiempo nuevamente para planificar. Y nuevamente entro en el famoso ciclo de Peo. Y realmente es un ciclo porque pruebo, compruebo, verifico y vuelvo a planificar. Y de esa manera me doy cuenta que tan buenos fueron los cambios que estoy haciendo en este momento. Hay otra herramienta que es el ANFE o el análisis modal de fallos y efectos. Es una herramienta utilizada para el análisis de causa raíz y riesgos y así poder prevenir fallas futuras. El ANFE lo que te dice, cómo funciona fácilmente, es elige el proceso. Elige un proceso que para ti es riesgoso. ¿Ok? El ANFE es una medida proactiva. Entonces, siempre el ejemplo que yo coloco, porque me parece muy fácil, para mí es riesgoso, por ejemplo, un proceso de riesgo es la administración de componentes de sangre. O sea, todo el proceso de la donación, más que la donación, es la transfusión de sangre a un paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas involucradas, porque si hay una equivocación, por ejemplo, en la bolsa de sangre que se le va a administrar a un paciente, si no estuvieron bien los sellos de calidad, si es que no fue tamizada adecuadamente, puedo ocasionar una reacción adversa o una reacción relacionada a la transfusión.
Entonces, ¿qué pasa? Yo identifico que ese es mi proceso más riesgoso en mi institución, tal vez. Otros me dirán, bueno, un cateterismo cardíaco, de seguro. Estamos colocando un ejemplo, nada. Entonces, yo la selecciono y comienzo a analizar cada uno de los pasos de este proceso que yo mismo he delimitado como inicio y fin. Y comienzo a analizar cada uno de los procesos. Y me doy cuenta qué pasa si este proceso falla. O sea, si este proceso no se da de la manera adecuada, cuál es el riesgo, cuál es el daño, cuál es la probabilidad de ocurrencia que se dé. Y de acuerdo a esto, identifico los pasos más riesgosos dentro de todo el proceso. Entonces, ya los identifiqué. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar control. Voy a colocar controles, voy a colocar barreras y voy a decir, ok, para mí el proceso más riesgoso de todo esto, no sé, es en el momento del traslado de las bolsas de sangre. Porque por la gran demanda de transfusiones sanguíneas en la institución donde estoy, y que yo no tengo mucho personal de técnicos de laboratorio o técnicos de banco de sangre para llevar la sangre desde el banco hasta el lugar, yo me he dado cuenta que mis técnicos llegan de 2 a 3 bolsas en una misma caja térmica, por así decirlo. Entonces, para mí eso es lo más riesgoso porque ya resulta que tengo como un antecedente que en algún momento se han equivocado en el momento de la entrega de las bolsas. Que era un paciente de UCI, se lo dieron al de sala, o al de emergencia le dieron al de piso, y que ya he tenido ese problema. Entonces yo considero que es muy riesgoso, por ejemplo, que este personal tenga que entregar más de 2 o 3 bolsas. Entonces, ¿qué control voy a colocar? Un primer control diría, ok, voy a contratar más personal. Si me da el recurso económico, genial. Entonces, doy la indicación de que cada persona solamente pueda entregar una bolsa de sangre a la vez. Pero ¿qué pasa si no tengo recursos financieros para contratar a otra persona? Porque obviamente estamos hablando de un aumento de planilla que puede impactar mucho en una institución de salud, ya sea público o privada. Entonces digo, no, vamos a crear algún tipo de dispositivo o voy a colocarle un rótulo más grande a la bolsa o en todo caso vamos a ver algún sistema de transporte. En grandes hospitales fuera del país yo he visto estos sistemas de tubos que hay entre un área y otro, no solamente para sangre, sino también, por ejemplo, para exámenes de laboratorio, donde tú colocas la bolsa o en determinado lugar y por un sistema de tuberías dentro, asumo que es un sistema de aire, no la tengo muy clara, tú indicas a dónde va a ir y llega realmente al área. Ni siquiera usan personas. Bueno, es una idea, obviamente, de otra realidad diferente a la nuestra. No sé si alguna institución acá en Perú la tiene, no lo sé. Pero de esta manera comienzan a plantearse acciones. Entonces, después que tú las planteas, tú dices, ok, con la acción planteada, vuelvo a valorar el riesgo de ocurrencia, el daño, la probabilidad. Ok, con la acción planteada, todo baja. Entonces, para eso sirve mi ANFE. Con lo que yo les he explicado, y es básicamente para los que tengan un poco de conocimiento o estén relacionados a todo lo de SST, seguridad y salud del trabajo, no es otra cosa más que hacer un IPER. Un IPER orientado a la atención en salud. Un IPER orientado a los procesos de salud. Al final son las mismas metodologías. Y vuelvo a decir, salud ha terminado absorbiendo todas las metodologías de muchas otras industrias. Así que no se sorprendan que nos encontremos con IPERs enfocados en procesos de salud, que es lo que le llamamos ANFE. De estas estrategias, de estas herramientas que utilizamos para la mejora continua de calidad, tienen objetivos comunes. Analizar procesos, tanto en un ANFE como en un PEVA, analizo procesos, porque cuando voy a planificar he tenido que analizarlos. Cuando voy a disgregar cada uno de los procesos para identificar los riesgos, había un análisis en el caso del ANFE. ¿Qué más? Para establecer mejoras. Esa es la finalidad. Por eso hacemos mejora continua de la calidad. Necesitamos medir el impacto. Tanto en el ciclo de PEVA como en el ANFE medimos el impacto. Porque dependiendo del impacto, yo voy a seguir tomando más acciones o me mantengo ahí. Crear eficiencia. Al final, lo que queremos es que nuestros procesos sean mucho más productivos.
Queremos ahorrar tiempos, queremos ahorrar reprocesos, queremos disminuir los gastos de la famosa no calidad. Y para eso hacemos usamos estas herramientas. Involucrar un ciclo. Y es verdad, porque cualquier cosa que vaya a implementar, siempre va a haber un ciclo de prueba. Siempre voy a valorar el impacto y de acuerdo a eso voy a volver a iniciar un ciclo. Y podrían decirme que al final todo termina en un ciclo de PEVA y probablemente el ciclo de PEVA termine uniendo muchas herramientas que las uses en cada uno de los aspectos del PEVA, ya sea en la planificación, en la acción, en la parte de evaluar, en alguna de las áreas interactúan otras herramientas. Entonces al final siempre termina siendo un ciclo. Al final, ¿qué más hace? Fomenta el interés. ¿Por qué? Porque involucra a personas. Entonces se crea el interés de la mejora continua. Tengo al paciente como centro. Yo creo que no podemos trabajar un establecimiento de salud, no podemos trabajar nosotros dentro de uno si no tenemos al paciente como centro. La finalidad, ¿cuál es? Evitar eventos adversos. Es decir, evitar en lo posible que el paciente sufra algún daño durante nuestra atención en salud. Ya creo que es suficiente con que él venga con una dolencia, para que aparte nuestra atención a la salud le genere otra. Entonces, en realidad, es muy importante el trabajar también en énfasis en seguridad, en la seguridad del paciente. Justamente por eso, porque no queremos dañar más al paciente de lo que ya viene a nuestra institución. Hay múltiples enfoques, esos son la parte de estas herramientas. Podemos utilizar la que a nosotros nos parezca más fácil, la que creemos que se adapta más a lo que estamos evaluando, y todas se trabaja en equipo. Eso sí es algo importante. No podemos hacer un ANFE solos. Necesitamos, uno, trabajar con los dueños del proceso, y dos, trabajar en lo posible siendo de diferentes profesiones, de diferentes áreas, de diferentes enfoques, porque cada uno puede ver un riesgo que el otro no ve. Y es por el mismo enfoque. Si intentan hacer un ANFE solos, créanme que no va a ser productivo. Necesitan más de un enfoque. Igual, el ciclo de PEVA. Plantear una mejora, no la planteen solos, planteenlos en equipo. Hagan lluvia de ideas, brainstorming, y de ahí recién hagan los planteamientos que necesitan. ¿Cómo se aplica? Bueno, adaptación de planes de mejora continua. Obviamente es importante que nos demos cuenta que nuestra realidad es única, y no porque seamos peruanos, sino porque cada país es único, cada ciudad es única, cada institución es única. Entonces, muchas veces hemos querido atraer, hemos querido llevar, hemos querido copiar cosas que funcionan, por ejemplo, en el primer mundo. Y en Latinoamérica no funciona. Tenemos una idiosincrasia distinta. Tenemos un estilo distinto, sobre todo si nos enfocamos en Latinoamérica, ¿no? Con mayor razón creería yo si nos enfocamos en que somos peruanos. Y ya de ahí, si nos enfocáramos en que somos limeños o de determinada ciudad del país. Entonces, como dice acá, no toda estructura que funcione en un país europeo funciona en un país de la TAM. No toda estructura que funciona para un país de la TAM funciona para el otro. Y las estructuras deben ir cambiando en el tiempo para ser sostenibles. Y esto es real. Podemos obtener ideas, podemos captar algunos puntos y decir, a partir de esto voy a comenzar a trabajar en mi institución. Pero no intentemos copiar un modelo. No intentemos hacer un proceso de la manera que otros lo hacen. Porque realmente somos distintos. Somos muy distintos. Cuando hablemos de la implementación de los planes de mejora continua, yo creo que somos muy buenos planificando en general, pero tal vez no lo somos tan buenos implementando el plan. Yo creo que a veces los papeles aceptan todo.
una presentación de PPT acepta todo. Por el momento que queremos implementarlo, ahí es donde tenemos problemas. Como dice, de nada sirve tener equidad en el acceso a la salud si esa salud es de baja calidad. Y estoy totalmente de acuerdo. Debemos aspirar a, yo sí considero que debe haber una atención de equidad, pero debemos que esa atención sea de una calidad óptima. Es más, con altos estándares de seguridad. Cuando buscamos la implementación, buscamos equidad, calidad y eficiencia. Y dice, muchas veces puede fallar uno, porque a veces no hay modelos que garanticen los tres. Pero tenemos que buscar un modelo que más adapte a lo que nosotros necesitamos, de acuerdo al problema que queremos solucionar. Y en todo esto, hemos estado hablando más que todo de nosotros como profesionales de la salud, hemos estado hablando de nosotros al dirigir una institución de salud, pero el paciente también tiene un rol, tiene una responsabilidad. Y hay situaciones que el paciente de hoy día no es el paciente que se atendía hace 20, 30 años. Recuerden que todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo puede acceder a Google. Entonces, cuando tú estás diciéndole a un paciente en ese momento una posibilidad diagnóstica, este paciente ya lo está googleando. O cuando tú les mandaste unos exámenes de laboratorio y el paciente ya por la virtualidad lo puede recibir a las horas a través de un mensaje de WhatsApp, ingresar a un aplicativo móvil y descargar los resultados, y se da cuenta, no sé, que ya está teniendo alguna alteración en algún valor, aún sin conocer siquiera la definición de la prueba. Y me atrevo a decir esto, o sabiendo más o menos de qué se trata, pero no conociendo obviamente la parte médica porque son de otras profesiones, buscan en Google y de pronto se autodiagnostican cánceres, enfermedades incurables, y básicamente por el acceso y por la mala información que puede estar colgada en las redes. Entonces ahora nosotros nos enfrentamos a un paciente así, a un paciente que tú ya le dijiste un tratamiento y ella te está preguntando por 3 o 4 opciones distintas, porque Google ya le saltó que en Inglaterra están haciendo algo, o ya le saltó que en Brasil o en Estados Unidos, y tú dices, ok, vamos paso por paso, porque te estás yendo hasta el extremo. Ese paciente con el que manejamos ahora. Entonces tenemos un paciente más consciente de su estado de salud, más comprometido también y colaborador con la mejora, y que puede tener hasta un mejor cumplimiento terapéutico. Y eso es cierto, el mismo hecho de que haya más conocimiento, puedan leer más, si bien es cierto, por un lado se asustan, por otro lado pueden cumplir mejor su terapia. Yo creo que pese a toda la tragedia que ha sido la pandemia, algo que la pandemia ha logrado, que no podíamos o que luchábamos por mucho tiempo, era la promoción de la salud y la prevención. Yo creería que un gran porcentaje de la población está más enfocada a prevenir, está más enfocada a tomar acción antes de, y eso nos ayuda. Ahora, ¿cuál es el problema también de todo esto? Es que lo que dice acá, ¿cuál es el riesgo? El trato médico-paciente puede horizontalizarse. Y de hecho, ya hemos dejado el patriarcado. En una época los médicos éramos muy papá. Yo te digo y se hace. Claro, apareció el consentimiento informado, felizmente, y es una manera de darle derecho al paciente sobre su salud. Pero ahora estamos en el otro riesgo, en esta parte de qué pasa si se horizontaliza. ¿En qué pasa si el paciente ya deja de vernos como el médico que tiene un conocimiento que él no tiene, obviamente por los años de estudio que tenemos nosotros y la profesión, y él ya termina opinando hasta con, en algunos casos, tratando de evidenciar que tiene hasta más autoridad en un tema? Eso también es un riesgo. Es un riesgo porque a veces nos toca competir a nosotros con lo que Google dice, o nos toca competir con lo que los 10 amigos del paciente dicen, y todos tienen detrás a Google. Entonces son riesgos que nos enfrentamos el día de hoy. Y lo mismo, hay más acceso a la información, tener en cuenta que más información no es lo mismo que mejor información.
y de seguro. De seguro hay muchas páginas web colgadas que son buenas, pero hay otras que al final tienen fines comerciales y pueden orientar una respuesta hacia un lugar y no hacia el otro. Y es donde hemos ido a estos niveles del involucramiento, ¿no? Desde micro, meso y macro. Ahora estamos en un involucramiento del paciente macro. Si bien es cierto, ya hemos dejado lo que dije, el patriarcado, hemos empoderado mucho al paciente, porque en definitiva tiene todo el derecho a elegir sobre su salud. Tenemos que tener mucho cuidado con los límites de la relación médico-paciente, porque toda esta información al final puede desvirtuar esta relación. Y seamos sinceros, al final somos nosotros los que estudiamos y somos nosotros los que conocemos más de determinada enfermedad. Si no, no seríamos, hablo en este caso como médico. Igual, puedo hablarlo desde el punto de vista de enfermería, desde el cuidado de la salud, que mejor para el cuidado de un paciente con una licenciada de enfermería. Y a veces corremos el riesgo de que se pierda ese punto o esa línea divisoria. Y el impacto, cuando hacemos gestión de riesgos, ¿por qué lo hacemos? Básicamente porque queremos disminuir los eventos de seguridad del paciente. Alrededor del mundo, el 9.2% de pacientes sufren un daño en un hospital. Había una imagen que la he intentado buscar y ya no la encuentro, que había un comparativo respecto a la accidentabilidad en diferentes medios de transporte y la comparaban con el hospital. El hospital tenía más accidentabilidad que viajar en un avión, que viajar en un barco. Tal vez no respecto a viajar en una moto o en un auto, pero estaban muy parecidas. Entonces es preocupante cuando cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras familias y los pacientes que conocemos llegan a un hospital y saben de que pueden sufrir un daño dentro, cuando van a buscar ayuda. En estos casos, el 7.4 puede llegar a morir. Se estima que el 43.5 de estos eventos son prevenibles, es decir, pudimos haber identificado los riesgos antes, haber hecho un ANFE antes, haber colocado controles y evitar que pasara. Ahí está ahora muy en boga y que a mí, yo soy muy partidaria de la gestión del riesgo. Y también se podría deducir que los errores médicos es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardíaca y cáncer. Tal vez alguno de nosotros tenga en conocimiento algún caso que pudiera justificar. Hablamos de gestión de eventos adversos. Bueno, en el año 2000 salió lo que es el libro de Errores Humanos. Fue lo que lo revolucionó toda la parte de salud, y ahí es donde sale todo el tema de gestión de riesgos y eventos de seguridad del paciente. Y dice, no, cada año 44.000 de 98.000 muertes ocurrieron por el cuidado recibido antes que por la enfermedad. Esto es lo que termina diciendo el informe. Esto es el Institute of Medicine, el IOM en Estados Unidos. Entonces dice, se enfoca en entender los atributos, las vulnerabilidades y las causas subyacentes en los sistemas y procesos de atención que conllevan a error y daño. Lo que vemos acá en la imagen no es otra cosa que el modelo de London. Un modelo en el cual analizamos un evento y comenzamos a identificar diferentes áreas, procesos que han estado involucrados y cómo pueden afectar al paciente o no. Y eso nos lleva al final a clasificar los eventos de seguridad del paciente. Las acreditaciones de Perú, la que les había dicho. Sí tenemos una acreditación nacional de salud, solo que aún sacado nuevamente, lo último que supimos fue que el Ministerio de Salud estaba acreditando. De ahí no hemos escuchado que más hospitales hayan acreditado. Sabemos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, si no me equivoco el Sergio Alcántara de Salud. De ahí creería que no hay más hospitales acreditados por el Ministerio de Salud, porque esto fue antes de pandemia. Ahorita, post pandemia, todo ha quedado un poco al aire. ¿Qué pasa? Cada organización tiene su propio plan, su propia estructura. Parte, obviamente, de la acreditación es el plan asistencial y comercial. Y las acreditaciones más comunes son la Joint Commission, perdón los perros, la Joint Commission International, la Accreditation Association for Ambulatory Healthcare y la Accreditation Canada, que terminan siendo las más comunes
La más común en Perú es la Joint Commission, es la que tenemos más instituciones acreditadas. ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde debe apuntar ya para terminar? Ya estamos con la hora. ¿A dónde debe apuntar la calidad en salud? Primero, que errores no es lo mismo que pasos. Unos se deben dar, los otros se deben omitir. Y yo diría, no solamente busquemos errores, busquemos fallos. Cuando hablamos de errores, lo enfocamos más hacia personas, porque solemos decir las personas se equivocan, las personas cometen errores. Pero cuando nos enfocamos en fallos, hablamos del sistema, el sistema falla. Y no me refiero a un sistema electrónico, sino al sistema en los que hemos organizado nuestra institución. Otro punto es la TAM, Latinoamérica, no puede saltar a lo nuevo, aunque sea lo óptimo, sin antes tener una opción sólida y sostenible, y eso es muy cierto. Hay muchos procesos que aún nos faltan por consolidar, y cuando los tengamos consolidados, podemos seguir avanzando. Si no, se nos va a caer como castillo de naipes. Para eso debemos adaptar y luego poder corregir y cambiar. Si vemos algo de afuera, adaptémoslo. No intentamos que encaje el 100%. Nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es otra. Entonces debemos de adaptarla. De ahí, lo que falla no se debe de repetir. Eso lo vemos como mejora continua. Si en algo fallamos, lo cambiamos, no repetimos. Y se debe fundamentar los desvíos en los planes. Si tenemos un plan y nos damos cuenta en el camino que no está bien orientado en el momento que lo llevo a la práctica, hay que hacer un desvío, pero tengamos claro por qué lo hacemos. No está mal el cambio, es más, eh, quienes han escuchado o tal vez han tomado algún curso en lo que hablamos de metodologías ágiles, que es lo nuevo que está en boga, el Scrum, todo eso, Agile, en realidad lo que hablamos es, hay que permitirnos hacer cambios. Probablemente el producto no termine siendo ni el 50% de lo que planificamos, pero no importa, porque en el camino vamos mejorando. Y eso es lo que se llama a veces desviarnos un poco del plan. Otros retos de la calidad en salud, actualmente tenemos un poco enfoque de calidad. Hay instituciones que están siendo pioneras, hay instituciones que ya llevan unos 10 años acreditándose, pero tenemos muchas instituciones en salud todavía que no tienen el enfoque debido. Lamentablemente, aún en instituciones privadas, aún tenemos un bajo presupuesto para la mejora continua, ni qué decir en la parte pública. Y eso es uno de los puntos importantes. A veces es difícil entender los beneficios de la calidad. ¿Por qué? Porque no hay estudios que nos digan que la calidad, cuando está implementada, nos dé una rentabilidad mayor o nos salga a tener un retorno que sea atractivo. Probablemente tenemos que tener un enfoque diferente, tenemos que tener el enfoque de si tenemos calidad, vamos a disminuir engaño al paciente, vamos a disminuir, no sé, pues en denuncias, tenemos que enfocarlo un poco por ese aspecto. Porque si queremos enfocar que la calidad vende más, es mentira. Al menos hasta ahora no hay estudios que nos hayan dicho que instituciones acreditadas hayan aumentado ventas por la acreditación. No hay esa parte numérica. Aparte, bueno, tenemos aspectos propios de cada sistema de salud. Conocemos nuestro sistema de salud peruano, un sistema fragmentado, segmentado, complicado. Y el Perú, pues, enfrenta un reto con la cobertura universal y el acceso a la salud, ¿no? Entonces, de la mano de retos de calidad va todo el relacionado a emergencia de salud pública, COVID, cobertura universal, envejecimiento activo y resistencia antimicrobiana, que está muy en boga y somos muy conscientes de los problemas que nos está causando. Para esto que se necesita, que va de la mano de la calidad en salud, investigación, desarrollo e innovación, lo que nos va a llevar a afrontar todas estas situaciones. Bueno, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Terminé en punto, creo. Espero haya quedado bastante claro, un enfoque bastante grande de lo que vemos en todo lo relacionado a la gestión de calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Y bueno, recuerden de que en el chat está el link a la encuesta del panel, donde tienen que dejar sus nombres correctamente para poder emitir el certificado. En inteligencia artificial para el cuidado de la salud en Stanford. Y soy magíster en gestión de la energía en Gales. Y bueno, originalmente soy ingeniero mecánico, así que, digamos, hay cierta afinidad con la dedicación que tengo ahora en ingeniería de inteligencia artificial y creo que podemos compartir algunos tips, algunas nociones para el tema que me han pedido, así que le agradezco a la universidad por la invitación. En principio, creo que hay cosas que probablemente ustedes ya estén al tanto de muchas cosas, digamos, como cómo se maneja el sistema de salud. Ustedes probablemente lo saben mejor que yo, pero una de las definiciones más importantes para empezar a hablar de datos es, digamos, cómo se eh, involucran los datos en el campo de la salud. Entonces, creo que es importante tener este cuadro como referencia para poder detectar, digamos, cuáles son los indicadores finales, ¿no? Entonces, algo que nosotros los ingenieros, digamos, hacemos cuando nos aproximamos a un tema de salud, es ver cuáles son los indicadores finales. Entonces, ahí ya hay una primera noción de datos. Digamos, la mortalidad, la morbilidad, el bienestar, son indicadores finales que están asociados al paciente. Y digamos, eso tiene factores determinantes. En esos factores también hay información involucrada y luego hay niveles de acción, que son los servicios, y finalmente hay resultados más individuales, más repartidos, que tienen que ver con la calidad de la salud, la cobertura, la utilización de los sistemas de salud, que todo eso, cada uno de esos procesos genera datos, ¿no? Entonces, eso es un sistema de datos que en salud, a diferencia de probablemente otras profesiones que son un poquito más libres, más sueltas en torno a la información, en salud, y lo vamos a conversar creo en un rato, existe mucha mayor precisión en esa información porque probablemente la vida, la salud de un paciente depende de un buen dato, ¿no? Entonces, digamos, si alguien se equivoca en un dato asignado a un paciente, es mucho más grave la consecuencia que si alguien se equivocara en la temperatura de un motor, que, bueno, al final se puede reemplazar de una manera un poco más fácil, digamos, y sin consecuencias irreversibles, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una ventaja en el campo médico, digamos, respecto a los datos, que ya hay una cultura previa y entonces sí podemos contar con algo como este diagrama que ya es más o menos universal, ¿no? Y rapidito nomás, en el Perú, digamos, ahí en las publicaciones internacionales que se revisan, hay, digamos, un intento por lo menos de centralizar esos datos. Después, de repente en las preguntas podemos conversar de qué significa exactamente centralizar los datos, ¿no? Pero, digamos, existe el REUNIS, que es un repositorio de información que pretende ser una centralización conjunta, pero depende de las decisiones de cada entidad para aceptar o no aceptar, o actualizar o no actualizar, digamos, la información que se pide centralizar, ¿no? Entonces, digamos, existe un intento de un sistema, existen las definiciones normativas incluso, pero depende en mucho del esfuerzo de la comprensión que se tenga de la utilidad de ese sistema, y creo que una de las cosas todavía por trabajar es cómo se devuelve esta información a todos los usuarios, es decir, que los usuarios puedan disfrutar de los efectos positivos de esta centralización, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo tomo como panorama.
Otro tema interesante es el cambio de la tecnología, ¿no? En el pasado, estoy hablando de hace 30, 40 años nada más, digamos, había la necesidad de comprar hardware, digamos, se necesitaba tener un servidor en cada entidad, tener lectores de barras, lectores, sensores de tipo lapicero, lectores de inalámbricos, terminales, disquetes. Estoy hablando probablemente de la era prehistórica para ustedes, pero yo he vivido todo eso y entonces sí había una gran inversión que había que hacer para poder registrar datos en cualquier entidad, ¿no? Pero particularmente, obviamente, por su valor, la información en el campo del cuidado de la salud, digamos, sí se toleraba cierta inversión en esto y efectivamente había que comprar bastante software, bastante hardware para poder implementar estos sistemas de información que hemos visto. Entonces yo estoy graficando ahí a la izquierda, digamos, un enfoque tradicional que sí era sumamente costoso, pero hoy en día basta con los celulares de los doctores y de los pacientes y de los usuarios para poder interactuar o hacer interactuar esa información. Claro, probablemente no con todos los sensores, pero hoy en día sí ya poco a poco se está abaratando la tecnología que permite medir temperatura, huella digital, gestos, etcétera. Entonces, de eso podemos conversar también en las preguntas, pero esa es otra fuente del tratamiento de los datos que ha cambiado en los últimos 10 años, 20 años, diría yo, muy drásticamente, ¿no? Entonces, ya no es necesario esa inversión y por lo tanto los datos han pasado también a otro nivel de accesibilidad. Otra de las cosas interesantes que ha sucedido en torno a la información es que nosotros pensábamos hace unos años que, digamos, el ser humano era el único capaz de manejar decisiones, de manejar razonamiento, de manejar inteligencia. Y digamos, para poder hacer la estructura que ustedes ven a la izquierda, el ser humano ha tenido que utilizar varios siglos, varias décadas por lo menos de ingeniería, de estudio de la ingeniería, para poder llegar a la conclusión de que se puede estructurar un puente de una determinada manera. Las hormigas lo hacen probablemente en menos tiempo generacional y son capaces de estructurar puentes para poder trabajar, para poder simplemente llevar alimento a sus nidos, etcétera, ¿no? El ser humano también ha estudiado 200 años de termodinámica para poder descubrir que los hexágonos son la mejor forma para poder transmitir el calor o para poder guardar el calor. Los pingüinos lo descubren en cada generación para poder abrigarse, para poder optimizar el calor existente. Y todo eso es un aprendizaje que, digamos, hoy en día ya es digamos, varias ciencias, varias disciplinas están estudiando, digamos, la ciencia cognitiva es una de ellas que estudia cómo las entidades no humanas, ¿no? Entre los cuales se pueden contar obviamente los animales, pero hoy en día ya la ciencia cognitiva incluye los algoritmos en las capacidades cognitivas. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales es necesario para el campo médico entrar en contacto con, digamos, formas más estructuradas, más inteligentes de abordar los datos, ¿no? Entonces, vamos a ir construyendo unas cuantas ideas para poder concluir después. Este diagrama lo elaboré en base a datos de las 4 revoluciones industriales. Nosotros tenemos algunos factores que los he listado a la izquierda y, digamos, ahí he puesto varias cosas de
digamos, de la función física, de las funciones cognitivas que creíamos que eran solamente del ser humano. Entonces está la fuerza física, el movimiento, la memoria, etcétera. Ustedes las pueden leer ahí a la izquierda, pero lo que he tratado de hacer es cuánto nos repartimos esas funciones cognitivas. Las físicas fueron rápidamente compartidas digamos, con otras entidades, ¿no? Pero, digamos, en la primera revolución industrial, efectivamente, el ser humano transfirió mucha de la fuerza física y el movimiento primero a los animales, después poco a poco a las máquinas. Entonces los motores, los molinos, etcétera, las grandes máquinas asumieron gran parte de lo que el ser humano antes hacía, ¿no? En la agricultura, el propio ser humano era quien desempeñaba las actividades y poco a poco se fueron transfiriendo a las máquinas. Pero así como eso, en la segunda revolución industrial, se han ido transmitiendo parcialmente la memoria, ¿no? Desde el libro, por ejemplo, el registro escrito, ya era una transición digamos, a un registro artificial, no humano. Entonces, digamos, un libro es un objeto al cual yo puedo consultarle cosas, y de hecho estuve escribiendo un artículo donde yo afirmaba que el libro es uno de los primeros algoritmos que inventó el hombre, ¿no? El ser humano. Entonces, poco a poco hemos ido transfiriendo memoria, tal vez en la primera revolución industrial no tanto raciocinio, pero sí la percepción, la fotografía, el video, todo eso, digamos, va transfiriendo algunas habilidades cognitivas, ya no a seres humanos, sino a máquinas, ¿no? Y en tanto hay desarrollos posteriores de la fotografía y del video, entonces también, digamos, en su formato digital, ya van asumiendo funciones que antes pensábamos que eran solamente humanas, que por ejemplo el enfoque automático de la cámara de fotos, ¿no? Es algo bastante característico de la segunda revolución industrial, que es donde, digamos, se inauguran las máquinas eléctricas, todavía no la computadora, que sí es de la tercera revolución industrial. Entonces ahí voy rápidamente hacia la comprensión de que en la tercera revolución industrial ya empezamos a incluir el estar enterados, la comprensión, una parte primera de la inteligencia, que es el desarrollo de los algoritmos computacionales básicos, como sumar, restar, registrar un texto, encontrar un texto, etcétera. Son características ya de la tercera revolución industrial. En la cuarta revolución industrial, que más o menos su pico probablemente fue hace 6, 7 años, ahorita estamos ya bastante avanzados en la cuarta revolución industrial y están transfiriéndose ya funciones cognitivas del nivel de comprensión, inteligencia, razonamiento. Todavía muy poco, pero ya existen, si están al tanto de los algoritmos que están saliendo. Si gustan, en las preguntas, si queda tiempo, podemos hacer algunos ensayos con DALL-E, que es un algoritmo que entiende una frase para poder convertirla en imagen, etc. Y digamos, en la cuarta revolución industrial se ha consolidado. Si ven el histograma de abajo, el histograma en barras negras, es un poco la distribución de, digamos, de lo que está a cargo del ser humano a la izquierda, y a la derecha lo que está a cargo de algoritmos. Y ven cómo a través de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, las barras negras van pasando a casi una distribución equitativa entre el ser humano y los algoritmos, ¿no? Entonces, digamos, esto yo lo he trabajado en un artículo que está publicado en IGI, y entonces lo que trabajé acá, creo que no vamos a abundar demasiado en esto, pero les comparto que una de las reflexiones que estoy haciendo es, digamos, que esto me ha llevado a poder hacer una exploración de cuáles son los tipos de razonamiento
ya no del ser humano, sino de cualquier agente cognitivo, que podría ser un animal, podría ser un algoritmo, pero digamos cualquiera de nosotros, agentes cognitivos, podemos hacer razonamientos. Y digamos, un poquito para hacer la secuencia histórica, nosotros éramos profundamente deterministas, ¿no? Si, digamos, antes decíamos, si tenemos tales síntomas, entonces debe ser que tenemos tal enfermedad. Después se decía, no, es que no se puede confiar plenamente en esa hipótesis de que una causa es directamente, siempre, ¿no? Determinísticamente, va a tener siempre la misma consecuencia, ¿no? Entonces, reflexionamos y decimos, no, mejor hay que tomar datos de bastantes personas. Bueno, los orígenes ustedes los conocen mejor, los orígenes de la epidemiología, cuando se hacen los primeros rastreos son estadísticos, entonces se verifica si determinadas variables acumulan suficientes casos, y si esos casos son estadísticamente mayores a los de la calle aledaña, ¿no? Entonces, no recuerdo ahorita el nombre del primer epidemiólogo que hizo eso, pero, digamos, le llevó a que el pozo de agua era el que tenía el virus original, ¿no? Entonces, era el agua la que estaba contaminando a la población. Y luego, bueno, vienen razonamientos un poquito más complejos. No vamos a abundar ahorita, pero sí es importante que ustedes vayan sabiendo los nombres. El bayesiano, que es una estadística predictiva en función de poder leer la distribución de una variable en función de otra variable que no tiene una relación directa, pero sobre la cual sí se puede considerar datos, ¿no? Entonces, no sé si la selección de tenis de Perú gana mejor cuando tiene, en función de datos de su dieta, ¿no? Entonces, de repente, conociendo la estadística de la dieta, podemos anticipar cuándo es que va a ganar, ¿no? A eso más o menos se refiere el razonamiento bayesiano. El razonamiento sistémico es un poco más complejo, ya adaptándose a cómo se influyen diferentes factores, el evolutivo, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en los más avanzados, pero se está descubriendo, el mensaje que quiero transmitir es que se está descubriendo patrones mucho más complejos de cómo tomamos decisiones nosotros, ¿no? Entonces, en las preguntas también podemos conversar algo si es que hay un mayor interés. En cuanto a digamos, lo único que quisiera mostrar con este gráfico es que lo que he intentado hacer en este gráfico es, a la izquierda, si ustedes notan el título, es la definición de la psicología cognitiva humana, que es cómo trabaja su memoria, su conocimiento y su razonamiento, y a la derecha he puesto digamos, los mensajes de los autores que están trabajando la definición de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto para poder decirles que, digamos, el panorama que viene para cualquier disciplina, pero por lo que hemos mencionado en las primeras diapositivas, especialmente para la medicina y para el cuidado de la salud, está fundamentalmente relacionado a un cambio de rol de los datos. Es decir, la ciencia de datos es mucho más influyente en cualquier disciplina, pero mucho más influyente en el cuidado de la salud, porque ha cambiado de rol en todas las disciplinas. En el conocimiento, antes se descansaba en el razonamiento, el conocimiento y la memoria del ser humano, y hoy en día ese razonamiento, conocimiento y memoria se están transfiriendo a los algoritmos. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto en el panorama de la carrera o de las disciplinas que nosotros cultivamos? En particular, ustedes, si están interesados en el campo de la salud, digamos, en cuanto a contexto, va a haber obviamente mucha mayor complejidad. Acabamos de ser testigos y todavía estamos en plena pandemia. Digamos, estamos observando cómo es una pandemia en vivo.
y hemos experimentado cuánta complejidad, digamos, trae a la vida del ser humano como uno de los eventos, ¿no? Pero en realidad también trae consecuencias de los sistemas comerciales, de los sistemas de trabajo. Bueno, ya no tengo que contarles, todos lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero sí quisiera que pudieran registrar esa característica técnica que describe el grado de complejidad e incertidumbre mucho mayor al de hace 20 años. Entonces, y luego, debido al crecimiento poblacional y al cambio climático, hay una menor disponibilidad de recursos naturales que se está expresando también en la crisis alimentaria, entre otros, ¿no? Entonces, digamos, hay un cambio sustancial de la forma de interactuar de los factores que condicionan la vida humana y por lo tanto tiene un efecto muy importante en la vida humana. Entonces, digamos, algo que ha ocurrido es que esa complejidad va a crecer tanto en las carreras, en las disciplinas que nosotros cultivamos, que, digamos, lo que se está estudiando ahora es que la capacidad del ser humano, sea individual o comunitaria, para poder alcanzar ese nivel de complejidad, va a ser tan escasa, digamos, no nos va a alcanzar. Es como cuando nosotros de pronto estamos acostumbrados a tener 5 o 6 actividades al día y de pronto nos encargan 15 actividades al día. Bueno, algo así está sucediendo, pero en escala bastante macro. Y lo que se está detectando es que el ser humano, como ser humano, es decir, sin computadoras, sin algoritmos, no va a ser capaz de gestionar la complejidad y la incertidumbre de los sistemas que lo rodean, ¿no? Eso es una verdad que, digamos, es difícil de creer a veces, pero que cada vez tiene mayor fundamento. Entonces, las decisiones van a estar basadas en datos y no vamos a poder liberarnos del tener que contar con los algoritmos para poder tomar decisiones que sean precisas y que, digamos, haya un mejor aprovechamiento de los algoritmos y de nuestras capacidades cognitivas compartidas con los algoritmos para poder tomar decisiones. Esa es la realidad que se viene, ¿no? Entonces, en las disciplinas en general se necesita si ustedes quieren saber las competencias que van a necesitar para poder digamos, tener una carrera en los años que vienen. En mi caso ya serán pocos años, de repente una década más. En el caso de ustedes probablemente sí tengan 30, 40 años de trabajo profesional todavía. Entonces, las capacidades que se va a requerir son capacidades de navegar en la incertidumbre, de afrontar retos complejos, de resolver problemas intrincados y de tener alta velocidad de procesamiento de grandes volúmenes de información de manera consistente, ¿no? Entonces, eso es lo que va a venir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder hacerlo? Entonces, la manera en que se puede hacer es generando competencias en los profesionales para poder equiparar el grado de complejidad que se requiere manejar. Entonces, no es que el ser humano va a ausentarse de esto, ¿no? Ahora, hay otra realidad que es la de las organizaciones. Nosotros hace 10 años, qué sé yo, los estándares de gestión que manejábamos nos decían que existía como en la izquierda, ¿no? Un problema, una solución, y para eso se generaba una organización que tenía acciones y logros, y que esas acciones y logros encontraban la solución y por lo tanto resolvían el problema. Pero como funciona en la realidad es que el entorno es sumamente complejo y por lo tanto probablemente un agente autónomo encuentre un problema, pero ese problema tenga otro problema de raíz y ese problema tenga que primero solucionarse. Entonces este agente autónomo de repente va a ir a solucionar eso, pero para eso necesita la ayuda de otro agente autónomo que tiene otro tipo de solución.
que lo puede habilitar a este agente. Entonces, si ustedes se dan cuenta de cómo funciona la realidad en las organizaciones, no es de una manera ordenadita, en donde todo es misión, visión, estrategias, etcétera, sino cuando ustedes son testigos de cómo funciona una organización real, es en función de conexiones que pueden ser formales o informales, pero que van encontrando una solución de manera compleja, ¿no? Y eso hay que saber gobernarlo. Entonces ya no podemos gobernarnos por estándares obsoletos que, digamos, describen las cosas como funcionan cuando tienen la mejor estabilidad del entorno, ¿no? Entonces, una característica también, otra característica que ha ocurrido es que las disciplinas ya no tienen fronteras muy definidas, ¿no? Entonces, acá solamente voy a poner unos cuantos ejemplos para no abundar en el tema, pero digamos, si yo quiero, yo sé que ciencias naturales, matemáticas y estadística, por ejemplo, es una disciplina, ¿no? Está definida así en un instituto de conocimiento, y entiendo que otra es artes y humanidades. Acá están, por si acaso, en diagonal las mismas, en vertical las mismas. Entonces, por ejemplo, artes y humanidades no se mezclan con ciencias naturales. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una clasificación automática de películas, como hace Netflix, por ejemplo, o Prime Video, yo simplemente tengo que mezclar ambas disciplinas, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, yo sé que información y comunicaciones es una disciplina diferente, agricultura y forestería, yo sé que son diferentes, pero ¿qué pasa si tengo que generar una herramienta de inteligencia artificial con herramientas para encontrar patrones que detecten plagas en los cultivos, en los campos de cultivo? Entonces tengo que combinar conocimiento de agricultura con conocimiento de informática. Y así, ¿no? Entonces, acá en la publicación que yo hice, puse varios ejemplos de cómo se superponen las disciplinas. Entonces, esto nos lleva a una reflexión que es, digamos, probablemente ustedes se pregunten, y me encantaría saberlo en el momento de las preguntas, ¿en qué consiste esto? Entonces, digamos, nosotros como profesionales de la salud vamos a tener que convertirnos casi en robots o en androides que manejen solamente dispositivos de realidad virtual, y que ya nuestro anterior conocimiento ya no va a servir, o vamos a retroceder, vamos a ser una especie de analfabetos, porque finalmente estamos formados para el campo médico, y estudiar informática nos tomaría mucho tiempo. Entonces vamos a ser como el personaje que está al medio de, digamos, vamos a quedarnos como con herramientas atrasadas y obsoletas para hacer cosas que son sumamente importantes, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se van a combinar, tal vez si se puede combinar o no el campo de la ciencia de datos con las ciencias de la salud. Entonces, la respuesta es obviamente sí, debido justamente a este reacomodo de las fronteras de las disciplinas. Es posible. ¿Por qué? Porque el acceso a las herramientas de gestión de datos se ha facilitado. Ya no es que hay que aprender informática para poder acceder al manejo de datos, sino que hoy en día ya puedo empezar a utilizar algoritmos que me permitan muy fácilmente, con mi conocimiento básico de leer una tabla, el mismo conocimiento que tengo para poder leer un documento, puedo utilizarlo para poder dialogar con algoritmos. Entonces, digamos, la clave para los próximos años va a ser saber dialogar con algoritmos. Eso es, si quieren llevarse una idea fundamental de este intercambio de ideas, sería esa, ¿no? O sea, hay que saber dialogar con algoritmos. Y bueno, para eso ustedes tienen una ventaja en el campo de la salud, que es que saben hacer análisis. Digamos, acá igual no vamos a hacer, esto es una diapositiva de clase, pero digamos, acá, por ejemplo, se puede fácilmente entender los modos de análisis, ¿no? Si sintetizas datos o no, entonces
si no sintetizas datos en tu actividad, entonces no es análisis de datos, pero si sí los sintetizas, entonces te tienes que preguntar si interpretas los datos antes de reportarlos o no. Simplemente, si no tienes que interpretarlos, entonces es simplemente un análisis descriptivo. Si sí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos llegar hasta un análisis inferencial, predictivo, mecanicista. No vamos a entrar al detalle ahorita, pero sí quiero mostrarles que estos mapas de cómo analizamos la información están siendo pensados por varias personas y entonces, digamos, la forma como se puede abordar de manera sistémica estos análisis de datos en el campo del cuidado de la salud está bastante avanzada. Y entonces aquí, por ejemplo, hay unos cuadros que yo he elaborado para poder describir cómo es un análisis exploratorio, un análisis descriptivo, diagnóstico, inferencial, prescriptivo, etc. Y si ustedes se dan cuenta, en el campo de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos, se usa mucha terminología médica. Si ustedes ven ahí, yo mismo el análisis prescriptivo lo he simbolizado con una vacuna. Y sin embargo, esto no ha sido elaborado para personal de salud, sino para todos los tipos de profesionales. Cuando he usado análisis diagnóstico, he usado la radiografía como un símbolo, etcétera, etcétera. Entonces, igual términos biológicos. Entonces, una de las cosas más interesantes que me parece que ha ocurrido, yo soy ingeniero de origen, pero digamos, me atrae mucho más ahora para hacer análisis, observar los sistemas biológicos mucho más que los sistemas de máquinas. Entonces yo he cambiado mi paradigma de estudio y hoy en día interpreto mucho mejor perdón, las estructuras de las organizaciones, de la gestión de las organizaciones a través de paradigmas biológicos, mucho más que a través de paradigmas de máquinas, ¿no? Que era como ingeniero yo, digamos, he sido formado en que todo se comporta como máquinas, un reloj, un torno, una computadora, ¿no? Y en realidad lo que estamos percibiendo es que el cambio climático, que la gestión del conocimiento, el aprendizaje, más bien tienen patrones biológicos de comportamiento, ¿no? Bueno, eso quería compartir. Ahora, un poco más rápido, simplemente algunos ejemplos. Los diagramas o gráficos de conocimiento son muy utilizados en el campo médico. Por ejemplo, en este caso estamos mirando un diagrama de efectos y consecuencias en función de la ubicación de determinados agentes, ¿no? Y podemos tener consecuencias y determinar en qué país o en qué zona se hace una compra o una transacción, ¿no? Eso mismo se ha empleado en el campo médico y hoy en día es posible hacer, por ejemplo, aquí a la izquierda están mirando algunos efectos que son disfrute, fatiga, conveniencia y cómo están ligados a otros como repetición, irritación, sospecha, tiempo de reacción, etcétera, y cómo los médicos analizan, digamos, utilizan ciencia de datos para poder hacer vinculaciones que pueden llevarlos a conclusiones. Y luego los fenotipos en las enfermedades y en las patologías están digamos, tienen una tradición muy larga de uso sobre todo de los síndromes en función de alimentación y cuál genotipo es respaldo de otro, etcétera, etcétera. Y entonces esto es gestión de datos. Otra de las perspectivas que ha tenido también la ciencia de la salud es el uso de inteligencia artificial. Pero acá es que viene tal vez el cambio que este es un ejemplo emblemático que estudiamos en inteligencia artificial, que es que, digamos,
en este ejemplo, maravilló la manera en que una red neuronal, que es un algoritmo, podía detectar que en determinadas radiografías existía una patología pulmonar que está registrada en el rectángulo verde y en la otra no, ¿no? Entonces, el algoritmo en el análisis que se hizo en el hospital A y en el hospital B, digamos, tenía bastante precisión en el pronóstico de dónde, en qué radiografía estaba presente la patología y en cuáles no. Obviamente tenía ciertos errores, pero llegó a un 98% de precisión. Entonces estaban felices, qué sé yo, pero cuando van a hacer el análisis de qué estaba detectando el algoritmo, en realidad lo que habían detectado, en este caso era neumonía, es que en el hospital B había 35% de prevalencia de neumonía, en el hospital B, y en el hospital A solamente 1% de neumonía. Y lo que había hecho el algoritmo era detectar digamos, el logotipo del hospital. O sea, no estaba detectando la patología. Entonces, ¿qué hubiera pasado si metemos un hospital C, ¿no? Entonces, hubiéramos confiado en que el algoritmo de inteligencia artificial iba a detectar la patología, pero en realidad lo que iba a buscar en su modelo era el logo, ¿no? Entonces, esto lanzó la alerta sobre cómo vamos a manejar algoritmos. Entonces, el mensaje que quisiera que se lleven ahora en cuanto a datos y por qué hay que estudiar ciencia de datos siendo personal de salud, es que los algoritmos solos no van a poder. Necesitan un sentido, necesitan una validación, y existen procedimientos de ciencia de datos que nos podrían permitir disfrutar del efecto positivo de un algoritmo sin tener los riesgos de falla por un descuido nuestro, de no percatarnos de, por ejemplo, borrar los logotipos y darle al algoritmo la información suficientemente neutral, ¿no? Bueno, eso es otras aplicaciones que ha tenido. Por ejemplo, yo pude reportar las estadísticas haciendo predicciones de cuál iba a ser el comportamiento de la pandemia en abril, mayo del 2020, gracias a programas de Python que pudimos hacer para poder ajustarnos a las curvas reales de reporte, ¿no? Y bueno, obviamente mientras las curvas eran muy poco precisas, entonces era mucho más difícil, pero había métodos como Monte Carlo que nos permitían ajustar las curvas. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante en el 2020. Y bueno, en ese shorturl.at pueden encontrar un artículo que escribí, si no me equivoco, el 2021, acerca de cómo la inteligencia artificial y la ciencia de datos puede servir de soporte para la gestión evolutiva de la salud, con cierto enfoque en Perú. Obviamente yo no soy experto en el campo, pero sí, desde el punto de vista de la gestión, creo que he podido aprender algo, y obviamente ahora, desde el punto de vista de la ingeniería de algoritmos y inteligencia artificial, me he podido dar cuenta de algunas de las ideas que les he compartido ahora. Entonces, bueno, existe mucha bibliografía, pero acá simplemente les iba a compartir como dato. Por ejemplo, empiezo por el centro. mHealth es conocido como Mobile Health, que es toda la disciplina que estudia la salud a través de dispositivos móviles. A la izquierda ven el Big Data y Healthcare. Big Data es un término que no me gusta porque hoy en día con inteligencia artificial no solo se trata de tener mucha data, sino también se puede tener poca data y hacer análisis de inteligencia artificial. Así que, digamos, este es uno de los enfoques, pero digamos, sí se trata, digamos, hay bastante más potencial al tener un gran volumen de datos para el campo de la salud.
Existen libros que, digamos, ya estudian el machine learning y la inteligencia artificial para la aplicación en salud. Existen manuales de análisis de datos para patologías y existen tratados de inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Así que solamente quería mostrarles un sampling de eso y quedo disponible para poder responder a preguntas si es que hubiera. Muchas gracias con todos. Buenas tardes con todos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat. Vamos a estar esperando y les voy a volver a compartir el enlace del link de la encuesta al panel para que completen sus datos que van a salir en la constancia de participación. Pueden ingresar sus preguntas en el chat. Gracias.